Pueden empezar a grabar. Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, agradezco su participación a esta nuestra acostumbrada plática de los lunes. Como sabemos, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tenemos un programa permanente de capacitación que busca, entre otras cosas, abrir el diálogo y la reflexión sobre el estado que guardan los derechos humanos y la forma de caminar hacia una sociedad más respetuosa y vigilante de los mismos. En ese tenor, nos acompaña el día de hoy la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y nos va a acompañar para dar la plática Derechos Humanos con Perspectiva de Género. Para darle la bienvenida, está con nosotros el presidente de nuestra comisión, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Sean bienvenidos. Les comento que estamos ya dentro del mes en el que conmemoramos 30 años del decreto de creación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el 2 de diciembre de 1992. Se publicó el decreto, pues para darle vida al organismo, darle lugar al nacimiento del organismo para la defensa, promoción, respeto, estudio, divulgación de los derechos humanos en Chiapas. A lo largo de estas 3 décadas, la CDH ha recogido las demandas, el sentir de la sociedad chiapaneca, quienes siempre se han manifestado ávidos, deseosos del ejercicio de sus libertades para alcanzar pues la igualdad, la justicia, el bienestar. En su caminar de la comisión se han sumado muchas batallas históricas aún vigentes, como es la lucha de las mujeres por la igualdad, que es parte del tema que hoy nos hará favor de tocar la maestra Claudia, pero así también en las comunidades indígenas, erradicar la discriminación o la búsqueda de igualdad de oportunidades para niñas, niños, adolescentes en su desarrollo, o hemos tenido el creciente flujo de migrantes en los últimos años, pues brindándoles el acompañamiento para hacer menos pesada su travesía. El organismo, la comisión, es ya parte del patrimonio de los chiapanecos y lo es pues en la medida en que la población progrese, en la medida en que la población pueda hacer ejercicio de sus derechos. Por eso nosotros le damos especial prioridad a las actividades formativas. En nuestra gestión hemos querido que se distinga por el impulso de la capacitación, porque pues, los derechos humanos se actualizan, se desarrollan, son progresivos y debemos estar al día. Y también reconocer que los derechos humanos se vulneran y la capacitación, como hemos dicho, pues es la mejor herramienta para prevenirlo. En este marco, hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la maestra Claudia Ruiz Coutinho, de casa, la visitadora general especializada en la atención de asuntos de las mujeres. Ella nos hablará de cómo se traduce la perspectiva de género en la defensa de los derechos humanos y de cómo este enfoque nos muestra las diferencias entre que las diferencias entre mujeres y hombres se dan más que por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. La sociedad hemos construido esto, ¿sí? Bienvenida, maestra Claudia, bienvenidas todas y todos. Les reitero la invitación
a que la reflexión que siempre les hago, a que lo que nos distinga, lo que nos caracterice, sea nuestra conducta de respeto a la dignidad humana, a que hagamos del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos. Buen día, buena semana. Muchas gracias, presidente. Para empezar esta plática, simplemente voy a leer la semblanza de la maestra Claudia y posteriormente dejaré el micrófono. La maestra Claudia Ruiz Coutinho realizó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es maestra en Defensa de los Derechos Humanos por la misma universidad. Cuenta con 3 diplomados en formación docente y disciplinaria en Derecho a la no discriminación y a través de la legislación, las políticas públicas, la defensa y la educación, y en igualdad sustantiva y derechos de las mujeres indígenas, impartidos por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente. Asimismo, cuenta con certificado de competencia laboral en el estándar de competencia en la promoción de la aplicación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los recursos, reglas Nelson Mandela, en el sistema penitenciario, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Ha participado en diversos cursos relativos a derechos humanos, transparencia y acceso a la información, así como en la implementación del nuevo sistema de justicia penal impartidos por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el ámbito laboral se ha desempeñado como agente del Ministerio Público y jefa del Departamento Familiar, adscrita a la Dirección de Control de Procesos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, coordinadora de enlace del extinto Instituto Estatal de Desarrollo Humano y actualmente Sistema DIF Chiapas, directora de Asuntos Jurídicos y jefa de la Unidad de la Comisión de los Derechos Humanos. Fue visitadora especial de niñas y adolescentes y actualmente se desempeña como visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer de este mismo organismo. Muchas gracias, maestra, y adelante. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, presidente, por la bienvenida. Y pues sumándonos desde la Visitaduría General Especializada de Asuntos de la Mujer a esta conmemoración sobre los 30 años de la Comisión Estatal, que como usted bien dice es un motivo pues de gusto, de celebración, pero también implica un seguir apostándole a la capacitación, a redoblar esfuerzos y a seguir adelante con la misión y las tareas que la propia Comisión Estatal exige. Pues para dar inicio, quiero decirles que me encuentro muy contenta porque voy a exponer este tema sobre derechos humanos con perspectiva de género, que considero es un tema importantísimo para todo el quehacer institucional, pero también para todas las personas que están en las organizaciones o a la sociedad en general, a los estudiantes, a todas las personas que pueda servirles incluir la perspectiva de género en todas sus acciones. Quiero iniciar primero haciendo un recuento, digámoslo así, sobre lo que son los derechos humanos. Y decirles que, como ustedes ya saben, la mayoría de ustedes conocen, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Los derechos humanos son inherentes a todos, sin distinción alguna de nacionalidad, de lugar de residencia, de sexo, de origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todas las personas tenemos los mismos derechos humanos y estos son universales, interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Este principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos y es un principio que está inserto en la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo mismo viene repitiéndose en las demás convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos derechos humanos son inalienables, es decir, no pueden suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede ser restringido a una persona si es declarada como culpable mediante un procedimiento por un delito a través de
de un tribunal de justicia. También todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros, están como unidos. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual forma, la violación a derechos económicos, sociales o culturales puede redundar negativamente en otros derechos como pueden ser los políticos o civiles. En el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se establece claramente que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. La ausencia de discriminación es lo que garantiza esta igualdad. Y de ahí, que a partir de estos principios de no discriminación, se desencadena una serie de instrumentos y posteriormente en normas internas para incorporar esta perspectiva de género por la desigualdad que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia. Esto es así que este principio de no discriminación trasciende y permea todo el derecho internacional de los derechos humanos y está presente en casi todos los tratados. Ahora bien, es importante señalar que los estados, tanto México como los demás estados que integran Naciones Unidas o el sistema interamericano, al suscribir y ratificar tratados internacionales, tienen obligaciones y deberes conforme al derecho internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados resguarden a las personas y a los grupos contra violaciones a derechos humanos. Y la obligación de garantizarlos señala que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. Mientras tanto, las personas como seres individuales tenemos derecho a disfrutar de nuestros derechos humanos, pero también debemos respetar, promover y defender los derechos humanos de otras personas. Esto debería ser como un chip ya implantado en la mentalidad de todos los ciudadanos. El que asumamos que tenemos derecho, el que los conozcamos, pero también que seamos responsables de respetarlos, de promoverlos y de defender también los derechos de otras personas. Todos, como sabemos, tenemos la obligación de tratar a los demás con respeto y sin discriminación. Esto nos lo mandata la Constitución en el artículo 1 constitucional y también en el artículo 4 señala la igualdad entre mujeres y hombres en concordancia con todos estos tratados internacionales. También se le debe dar la debida importancia al reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres, entre los que destacan el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y a una vida libre de violencia. Esto es que a partir de todo este marco normativo internacional, nuestra Constitución política lo refleja y en la siguiente diapositiva vamos a ver que existen instrumentos internacionales que son básicos, que son necesariamente obligatorios conocer en materia de derechos humanos, de protección de derechos de mujeres. Y estos instrumentos toman como punto de partida la desigualdad histórica entre mujeres y hombres, reconociendo y protegiendo específicamente los derechos de las mujeres. Y esto hace que sean incluidos en los instrumentos internacionales. Destacan dos. El primero es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la llamada CEDAW por sus siglas en inglés, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. En primer lugar, quiero señalar que la CEDAW fue adoptada de manera unánime por la Asamblea de Naciones Unidas en 1979 y es considerada la Carta de Derechos de la Mujer. Es el segundo instrumento más ratificado después de la Convención de los Derechos del Niño y en este instrumento internacional se provee todo un marco obligatorio de cumplimiento para los países para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y también señala en un apartado que los países deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato.
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la llamada Convención de Belém do Pará en el sistema interamericano, pues también fue suscrita en 1994 en Belém do Pará, Brasil, y este instrumento internacional es específico sobre derechos de las mujeres y está dirigido a aplicar una acción para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres. Y sobre todo, condena todas las formas de violencia contra la mujer, desde las perpetradas en el hogar, en el mercado laboral o por el Estado o sus agentes. Esta convención define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta convención reveló también la interacción positiva entre los sistemas internacional y nacional de derechos humanos y representó en su momento una fuerza positiva de cambio para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en México. Ejemplo de ello, pues fue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue decretada en 2007, que no hubiera sido posible sin la interacción de la esfera internacional a través de estos tratados y convenciones. Por otra parte, tenemos también la declaración y el plan de acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena de 1993, en donde se señala expresamente que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, y que la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad, tanto en la vida política, económica, social o cultural, y la erradicación de todas las formas de discriminación son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Por ello, de manera progresiva y creciente, la perspectiva de género ha permeado la protección internacional y ha permitido el reconocimiento de los derechos humanos y también el reconocimiento de la discriminación que enfrenta la mayoría de las mujeres en el mundo. También ha puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y el ejercicio pleno de los derechos humanos, lo que impide mejorar las condiciones de vida en que viven las mujeres. Por ello que sabemos que las mujeres y los hombres tienen tareas y responsabilidades diferentes en sociedad, no existe una conciencia de que esto tenga implicaciones en la forma de ver el mundo de unas y de otros, así como en la definición de sus necesidades y de sus intereses. Sin embargo, considero que en la medida que la realidad nos ha ido presentando como de manera neutral, como anteriormente, que nunca se visibilizaba el señalar a las mujeres y las niñas tanto en políticas públicas como en los textos jurídicos, sino que nada más señalaban todo en término masculino, pues estos términos como neutrales, pero en realidad enfocados a lo masculino, pues hacía que tuviéramos dificultades para identificar las violaciones a los derechos humanos y también para comprender cuándo, en qué momento se vulnera el derecho de las mujeres. Estas diferencias en el acceso, en la aplicación y en la tutela de los derechos humanos ha ido evolucionando. Y de ahí que ahora surja el término, bueno, no ahora, ya es un término que se ha venido manejando, la necesidad de incorporar la perspectiva de género, tanto en el ámbito público como en el privado, en las resoluciones de los tribunales, en los pronunciamientos de los organismos públicos de derechos humanos, en las políticas públicas que implementan los estados, me refiero a las entidades federativas en México, y también a los países, a los estados en general que están incorporados al sistema internacional de los derechos humanos. Por otra parte, quiero mencionar también la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que esta plataforma y acción de Beijing se llevó a cabo en 1995 con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y que confirma que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos. La plataforma de acción apoya la igualdad de género en el marco de los derechos humanos y formula una declaración explícita sobre la
responsabilidad de los estados de cumplir los compromisos asumidos. También, por otra parte, México ha asumido los compromisos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que en específico, en el objetivo 5, recoge la preocupación mundial sobre la igualdad de género y plantea en específico lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. Estos objetivos de desarrollo sostenible, pues, constituyen una hoja de ruta para los estados en el que la transversalización de la perspectiva de género es fundamental para alcanzar sociedades más justas e igualitarias y democráticas. Pero también habría que señalar que existen también errores en el concepto y en la aplicación de la perspectiva de género. Esto es así porque, pues, derivado que nosotros tenemos históricamente una cultura basada en sus orígenes en el machismo, pues es difícil incorporar ciertos términos, ¿no? Y venimos construidos así de manera cultural, no solo hombres, también las mujeres. Hemos sido educadas y formadas a lo largo de generaciones a través de una cultura patriarcal y pues eminentemente machista. De ahí que en las últimas décadas se realicen esfuerzos para deconstruir la visión de la realidad centrada en el hombre como paradigma del ser humano. Esta nueva herramienta de análisis, pues es lo que se ha denominado perspectiva de género. Y quiero señalar que Marcela Lagarde hace una definición muy clara de lo que es la perspectiva de género. Y esto es que la perspectiva de género permite analizar y comprender las características que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las mujeres y los hombres, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. La perspectiva de género implica, por un lado, una crítica a la visión exclusiva del mundo en clave masculina, y por otro, es una relectura, es una resignificación de la historia, de la sociedad, de la cultura, de la economía, de la política. De lo que se trata es de hacer precisamente estas nuevas relecturas, resignificaciones que permitan un análisis diferenciado de la realidad, del mundo, de la aplicación de las normas y de los instrumentos internacionales. Y sobre todo, para poder actuar y transformar nuestras realidades y crear, pues de esta manera, relaciones más justas, igualitarias y no discriminatorias. Y el incorporar la perspectiva de género nos ayuda a detectar cosas que pasan inadvertidas y que refuerzan la idea de que existen tareas que supuestamente deben desempeñar las personas dependiendo de su sexo, los denominados roles de género. Y también, junto con estos roles de género, pues se afectan las oportunidades y el disfrute de derechos de las personas y de nuestros entornos familiar, laboral y comunitario. La perspectiva de género también hay que señalar que no es el estudio de las mujeres, sino es el estudio de las relaciones entre mujeres y hombres y cómo éstas han generado falta de oportunidades y limitación de derechos para las mujeres. Entonces, es de señalarse que existen en el uso y aplicación de los conceptos relacionados con la perspectiva de género, pues errores comunes ocasionados principalmente por una comprensión equivocada del significado. Algunos ejemplos permiten identificar los principales errores y tomar nota de ellos, es decir, para que no los cometamos y sobre todo para que observemos si estas prácticas se siguen fomentando dentro de las instituciones, pues podamos nosotros intervenir con pleno conocimiento y señalar en qué consiste, porque a veces genera resistencia al hablar sobre perspectiva de género, porque no lo conocemos, porque ignoramos el significado y porque consideramos que únicamente es a favor de las mujeres.
y estamos hablando de las relaciones entre mujeres y hombres y de todas estas realidades que conllevan desde los espacios en donde se desenvuelven. Entonces, quiero señalar que la palabra género regularmente se usa como un sinónimo de mujer. También se ha mencionado que la perspectiva de género en ocasiones la entienden como la problemática de la mujer y no como la relación entre mujeres y hombres. También este término se usa con excesiva frecuencia como una variable y no como una perspectiva de análisis. Esto quiere decir que pues como una variable nada más es como invitar a las mujeres a las reuniones, a la información, a la capacitación, como incluirlas, pero sin que exista en realidad una relectura, una resignificación de lo que significa la mujer dentro del espacio en donde se desarrolla, sea público o sea privado, ¿no? Trabajar con la perspectiva de género no es más que una actividad laboral que no guarda relación con su vida privada. Esto también es muy común que dentro de los organismos, dentro de las instituciones, bueno, vamos a incluir la perspectiva de género para quienes elaboran planes o programas, pero no es más que un punto, pero no tiene ningún vínculo ni ninguna resignificación en su vida privada, ni en su transformación y reeducación personal. En algunos casos también es adoptar la perspectiva de género, es simplemente un trámite para lo que les comentaba, ¿no? Para requerimientos de programas, de planes, en fin. No en realidad como interiorizar el término de perspectiva de género sobre lo que esto significa y principalmente ponderar el derecho de las mujeres basado en lo que ya hemos platicado, que es esta discriminación histórica y en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. También para algunas personas la perspectiva de género consiste básicamente en adaptar a las mujeres al mundo de los hombres y se tiene también la concepción de que en muchas ocasiones la perspectiva de género propicia desigualdad y discriminación. Pero pues no, al contrario, la perspectiva de género son las acciones, todas aquellas acciones que determinemos para lograr la igualdad entre los géneros. Por ello, el incluir la perspectiva de género exige un intenso y profundo proceso de transformación que permita ver, leer, entender, explicar e interpretar las prácticas sociales y culturales con otros ojos. Estos procesos no se llevan de la noche a la mañana. Requiere voluntad, entrenamiento y significa desprenderse en lo personal y en lo laboral de los mitos, de los estereotipos, de visiones y conocimientos pues parciales o sesgados que reproducen desigualdades. La perspectiva de género sirve para identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar en las diferencias biológicas basadas en el género. Es por ello que es importante realizar un análisis y comprensión de estas semejanzas y diferencias, así como las características que lo definen. Por ello, es de vital importancia lograr que en nuestro quehacer se integre la perspectiva de género para incluir esta visión, para incluir una visión que comprenda las necesidades y los derechos de mujeres y de hombres. Pero también es necesario entender que por la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres, pues es necesario promover y difundir los derechos humanos de las mujeres. Si las mujeres no conocen sus derechos, jamás van a estar en posibilidad de ejercerlos y menos de exigirlos. Este planteamiento puede ser muy simple y decir, ay, ¿quién no conoce los derechos de las mujeres? No, pues nosotros quizás que estamos acá, que nos capacitamos, que estamos constantemente como parte de nuestras funciones en temas de capacitación, pues los manejamos. Pero estos derechos humanos deben difundirse y promoverse en todos los espacios públicos. Y como ya se ha señalado desde la Comisión Estatal, siempre que cada persona conozca sus derechos, pues puede promoverlos. Tenemos esa opción de promover estos derechos y de orientar a las personas para la garantía de estos derechos. Entonces, por eso es importante seguir insistiendo
en temas de capacitación y sobre todo de difusión sobre derechos humanos de las mujeres. Únicamente a través de esto podemos hacer exigibles estos derechos, ¿no? Además, es importante señalar que la garantía y promoción de los derechos humanos debe promoverse principalmente en aquellas personas que están en situación de desventaja y llevarlos hasta donde estas personas se encuentran a través de los diversos medios, a través de nuestras funciones y de constituirnos en agentes de cambio para la difusión de ellos. Es importante señalar también que las diferencias socioculturales entre los géneros para la aplicación de los derechos humanos, pues es un reconocimiento que deberíamos realizar todos en nuestro quehacer para poder identificar estas desigualdades y la inequidad. Y a través de ello poder fortalecer nuestro trabajo a través de las resoluciones que emitamos, a través del trabajo diario que realizamos desde cómo elaboramos un oficio, desde cómo emitimos una resolución, desde cómo elaboramos un proyecto, un programa, y que las necesidades en particular de lo que las mujeres requerimos a nivel de política pública puedan verse satisfechas. Bueno, pues como saben, los derechos humanos de las mujeres fueron pensados originalmente como en un universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como una minoría. Habría que recordar nada más hasta que fue en el siglo XX cuando existe el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres y que incluso durante los siglos anteriores, pues también las mujeres únicamente se beneficiaban de derechos como por extensión, por ser cónyuges de un hombre, o también le eran vedados algunos derechos como los derechos a heredar, y fue hasta esta evolución de los derechos humanos cuando finalmente las mujeres somos incorporadas, y bueno, hasta esta exclusión histórica de mujeres que invisibilizó por muchos siglos nuestras necesidades y nuestra diversidad también. Por ello es importante que los derechos humanos vayan vinculados a la perspectiva de género, porque únicamente es a través de esta perspectiva de género que tienen los derechos humanos y que hemos hablado que se han traducido en tratados, en instrumentos internacionales, que a la vez descienden, digámoslo así, a manera de armonización con las normas internas, pues es a través de ello cómo el Estado viene a garantizar la perspectiva de género, visibilizando las necesidades de las mujeres, reconociendo nuestros derechos y haciendo, generando política pública para la garantía de ellos. Por ello es súper necesario volver a señalar que la discriminación, pues aunque ha sido parte de la historia de la humanidad, es importante utilizar la perspectiva de género para la aplicación de los derechos humanos, porque estos derechos humanos también están en constante evolución y desarrollo, y de esta manera se continúa abonando a la garantía de los derechos de las mujeres. Ahora bien, es de vital importancia también adoptar la perspectiva de género para tener presente que las mujeres y los hombres tenemos poderes distintos y que en estas relaciones las mujeres vivimos una situación o se vive una situación de subordinación y dominación con implicaciones para el acceso a oportunidades. Significa adoptar las relaciones de género como una categoría de análisis importante, valiosa, indispensable y fundamental para un análisis objetivo y científico de la realidad que se vive. Esta incorporación de los derechos humanos, de la perspectiva de género en el análisis de los derechos humanos, constituye un instrumento de cambio en las relaciones sociales entre mujeres y hombres, al convertirse en un mecanismo que contribuye a la transformación de la subordinación y discriminación en igualdad de derechos, equidad en las oportunidades y respeto a las diferencias. Por esta razón, cobra mayor importancia la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la conceptualización y análisis
y tutela de los derechos humanos. Incorporar esta perspectiva en los derechos humanos implica tomar en cuenta las diferencias socioculturales entre mujeres y hombres y las diferencias que conllevan al reconocimiento y disfrute de los derechos. Esto es, que la aplicación de la perspectiva de género enriquece la manera en que se ven la realidad y la manera de actuar en ella. Es importante también señalar que en materia de derechos humanos, la incorporación de esta perspectiva, entre otras cosas, nos lleva a visibilizar inequidades y también a detectar con mayor oportunidad la protección que necesitan las personas quienes sufren las desigualdades o la discriminación. Ofrece pues ventajas y posibilidades para la efectiva tutela de los derechos humanos, específicamente de las mujeres. Y se puede afirmar que la aplicación de la perspectiva de género enriquece también la manera de mirar la realidad y de actuar en ella, y ofrece, pues, como ya se dijo, a través de los derechos humanos, la tutela de los derechos de las mujeres. Es importante señalar también que el principal aporte de la perspectiva de género a la teoría y a la práctica de los derechos humanos reside en el valor de su transformación política y cultural, es decir, como un instrumento de análisis y como un factor generador y potenciador de una gama de posibilidades para impactar y mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de las mujeres y de los hombres. Este valor de cambio, tanto político como cultural, de la perspectiva de género, reside en evidenciar que los roles y los estereotipos de género asignados a mujeres y hombres son patrones socioculturales creados por la sociedad, pero que no son obra de la naturaleza. Por ello, en la medida en que estas asignaciones sociales que generan desigualdad y discriminación sean transformadas, pues tendremos sociedades más igualitarias. También es de señalarse que los cambios y los avances que se logren a través de esas transformaciones, pues beneficiarán no nada más a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Y esta incorporación de la perspectiva de género en las instituciones, tanto públicas como privadas, tiene un efecto inmediato en la vida cotidiana y se puede expresar en todas las formas de relaciones sociales y también los principios que regulan nuestra vida diaria, ¿no? Por ello, los derechos humanos a nivel internacional y regional, pues y también nacional, se han preocupado por incorporar la perspectiva de género en sus textos y de esta manera poder tener un respaldo y el andamiaje jurídico necesario para la garantía de estos derechos. Es necesario señalar que únicamente a través de la práctica y el conocimiento de estos textos, de estas normas, pues es cuando nosotros pudiéramos caminar hacia una deconstrucción, ¿no? de todos los términos que impiden el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y a la deconstrucción del machismo para generar sociedades más igualitarias. Y como señalaba, esta incorporación de la perspectiva de género, pues no es de la noche a la mañana, no es rápido, es un proceso. Y en este proceso, pues es un proceso en donde todas y todos estamos incluidos. Se construye colectivamente, requiere de voluntad y también de una sensibilidad y del compromiso en todos los niveles de las instituciones en donde nos encontramos, ya sean públicas o privadas. También al ser un proceso, pues no es una actividad aislada, ni es un producto que se pueda entregar, ¿no? Tangible. En la incorporación de la perspectiva de género, todos los elementos son necesarios, desde los talleres, los seminarios, capacitaciones, todo aquello que nos lleve a sensibilizar o a capacitar en el uso de esta perspectiva. Pero no únicamente esto va a constituir un cambio, no. Se tienen que incorporar otros elementos para lograr que la perspectiva de género sea una realidad en todas nuestras acciones. Por ello se demandan también cambios en las prácticas de trabajo, definiciones de las políticas y ajuste en las relaciones
intra y extrainstitucionales, y también supone que esta integración de la perspectiva de género es mirar de otra manera los problemas y las soluciones, así como las relaciones entre las personas. Quiero señalar que en Chiapas actualmente las instituciones públicas realizan grandes esfuerzos de manera coordinada a través de la implementación de los programas para la igualdad entre mujeres y hombres y para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en donde se incorpora de manera específica la perspectiva de género en cada una de las acciones determinadas de ambos programas. Por ello es importante que quienes estamos involucrados en el servicio público conozcamos en qué consisten estos programas y qué podemos hacer desde donde estamos para abonar a esta perspectiva y hacerla una realidad. De esta manera, con la aplicación aquí en el estado de Chiapas de estos programas, con estos talleres, con las capacitaciones, con el quehacer al interior de las instituciones, por ejemplo, en la Comisión Estatal, que nosotros investigamos presuntas violaciones a derechos humanos y que dentro de esos expedientes tenemos la obligación de incluir la perspectiva de género para su determinación, pues es parte de nuestro quehacer, es parte de nuestra obligación. Y de la misma forma, a través de las resoluciones que emite el propio organismo, debe incorporarse esta perspectiva de género, la cual se encuentra presente en nuestras recomendaciones, que pues es fácilmente consultable en nuestra página oficial. Yo los invito a que puedan conocerlas. Hay recomendaciones específicas que incluyen la perspectiva de género, como el caso de la niña Hugo, como es el caso de Mariana, y que estas recomendaciones hacen un análisis claro sobre ello. También los pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en términos de expedientes relacionados a derechos de las mujeres, cuando se incluye violencia obstétrica, por ejemplo, violencia institucional, los diferentes tipos de violencia. Siempre hay un análisis relativo a la perspectiva de género. Y bueno, también al interior de las instituciones, pues también conocemos que contamos con un área específica que ve temas relacionados a género, pero que es importante señalar que estas áreas no quieren decir, como quiero llamarlas así, las unidades de género que existen en las instituciones públicas, y en el caso de las comisiones de derechos humanos, que cuentan también con áreas de género, no quiere decir que estas áreas de género sean las únicas que van a conocer género. No, quiere decir que toda la institución debe conocer lo que es la perspectiva de género, porque de otra manera no va a haber un cambio. Si nada más tocamos temas de género a un área en específico, pues esa área es la única que va a estar capacitada, pero no así toda la institución. Y lo que se busca es transformar realidades y hacer sociedades más igualitarias. Entonces, la invitación es esta, a que conozcamos, ¿no? A que conozcamos estos programas, a que dentro de nuestro quehacer institucional incorporemos la perspectiva de género y que de esta manera contribuyamos a una mejora social. Bueno, quiero por último, ya para ir cerrando, señalar algunas consideraciones respecto a la perspectiva de género. La primera, señalar que, como ya se comentó, pues todas las personas en México tenemos derecho a disfrutar de todos los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las demás normas. Este es el origen, los derechos humanos. Por otra parte, pues todas las autoridades estamos obligadas a incorporar la perspectiva de género en sus actividades y en el ámbito de competencia donde se desarrolla. Por otra parte también, la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La perspectiva de género es una herramienta para analizar la realidad a partir del reconocimiento del acceso diferenciado a oportunidades, a recursos y derechos que tienen mujeres y hombres. Por lo tanto, es necesario que todas las personas incluyan la perspectiva de género en su labor y vida cotidiana para contribuir a garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas. También nos obliga a generar un cambio de mentalidad y de cultura. Y señalar también que la transversalización de la perspectiva de género implica atravesar todas las políticas, programas, proyectos
en todos los niveles, desde el operativo, el administrativo, lo sustantivo, en todas las instituciones. Se requiere compromiso y convencimiento de la trascendencia para incorporar la perspectiva de género y contribuir a un cambio social de mayor alcance. Entonces, pues la invitación está hecha a que todas y todos incorporemos la perspectiva de género. Puedo sugerirles que consulten diversos casos que están publicados en las páginas oficiales. Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la resolución del caso de Mariana Lima Buendía, en la resolución del expediente 554-2013, que bueno, fue pronunciado hasta 2016, en donde se hace un análisis minucioso de lo que es la perspectiva de género y el pronunciamiento de la Corte. Por otra parte, pueden consultar también en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en nuestras páginas oficiales, digamos así, tanto de la Secretaría de Derechos Humanos como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que es el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de González y otras, denominado Campo Algodonero contra México, en sentencia de 18 de noviembre del 2009. Y ustedes pueden, al leer estas resoluciones, ustedes pueden ver claramente en qué consiste la perspectiva de género, cómo la incorporan y cómo se realiza un análisis sobre la situación específica de la víctima, hablamos de mujeres o de niñas, qué tipo de análisis se tiene que hacer que incluya una visión social, una visión antropológica, una visión psicológica, una visión del contexto en donde se desarrollaba la víctima y cómo ese contexto impide el disfrute, el uso y la garantía de un derecho humano. Por nuestra parte también, en la página de la Comisión Estatal pueden consultar la recomendación 2/2019, que es el caso de la niña Hugo, en donde entre otras cosas se incorpora la perspectiva de género. Y por mi parte, pues es todo. Espero que esta plática abone a nuestras tareas diarias y la invitación siempre está abierta a que todas y todos tengamos esta iniciativa de convertirnos en agentes de cambio en todas nuestras acciones para que podamos promover, difundir los derechos humanos y de incluir la perspectiva de género en todas nuestras acciones. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por esta plática, esta charla que nos permite ver la importancia de incorporar estas modificaciones pues en las dinámicas, en las prácticas, en las instituciones, para poder hacer transformaciones reales, para poder caminar hacia sociedades más justas. Me gustaría, si me lo permite usted, maestra, leer algunas dudas que nos llegaron por aquí al chat. Tengo una por aquí que dice, en un segundito que me estén saliendo un poquito más. Dice, ¿podría darnos un ejemplo de aquellos hechos y situaciones que marcan una diferencia entre la manera en que el género tiene relación con el sufrimiento y las consecuencias en la violación a la integridad física y psíquica? No la escuchamos, maestra. ¿Me puedes leer, por favor? No te escuché bien. Sí, dice, ¿podría darnos un ejemplo de aquellos hechos y situaciones que marcan una diferencia entre la manera en que el género tiene relación con el sufrimiento y las consecuencias en la violación a la integridad física y psíquica? Bueno, las diferencias entre hombres y mujeres son reales. Ustedes lo pueden palpar simplemente desde que una mujer, por ejemplo, tenga miedo a transitar sola un espacio público. En cambio, a los hombres, precisamente por la construcción machista en la que vivimos, debe atravesar ese espacio público como esté, porque si no, de lo contrario, pues es señalado como de que es débil, ¿no? Y en el caso de nosotras,
Hacer ese tránsito puede significar la diferencia entre estar bien o entre que te peguen un susto, ¿no? Entonces, ese temor que en algunas mujeres tenemos para poder vivir en las mismas condiciones que un hombre en sociedad, esas son las desigualdades, esas son nuestras diferencias. Y bueno, si lo llevamos a términos específicos sobre la integridad personal o sobre la vida de las mujeres, pues estamos hablando de que somos sujetas de violencias y que esas violencias extremas pueden llevarnos incluso a un feminicidio. El feminicidio hay que recordar que es por razones de género. Entonces, esas diferencias que podemos vivir en la cotidianidad son reales. También lo es estos denominados roles de género. Por ejemplo, las mujeres trabajamos, cuidamos el hogar, cuidamos los hijos y aparte realizamos tareas de cuidados con padres, hermanos, abuelos y demás. Los varones, no todos realizan tareas de cuidado. Actualmente ha habido una evolución en nuestra sociedad y las nuevas generaciones ya están más incorporadas a estas situaciones, ¿no? A compartir las responsabilidades. Pero en realidad es mucha la diferencia. También lo tenemos, por ejemplo, estas desigualdades en el acceso a la educación. Es más fácil que un hombre viaje a cualquier capital del estado donde resida y pueda cursar estudios universitarios a que una mujer que vive en una comunidad indígena pueda salir de esa comunidad y trasladarse a estudiar a la capital o a cualquier otro punto en donde exista un nivel educativo profesional, bachillerato incluso. Esa es la diferencia entre mujeres y hombres, porque a las mujeres se nos deja en el hogar haciendo tareas y a los hombres se les permite salir, prepararse y en consecuencia desarrollarse profesionalmente. Muchas gracias, maestra. Hay otra duda aquí. Dice, ¿la tortura sexual debe ser entendida como forma de agresión o violencia por cuestiones de género? Sí, desde luego. La tortura sexual es diferenciada con la de los hombres. Digo, los hombres sufren tortura, no hay duda de eso, y también pueden tener su tortura sexual. Pero en el caso de las mujeres, la forma, dependiendo del caso, hay que ser muy claros, la forma en cómo se realiza esa tortura evidencia razones de género. Pero de ahí parte este análisis de género que debe hacerse en los casos. Esto es, no podemos nada más hablar de que sí hay tortura por razones de género o no hay tortura. No, cada caso es particular y este análisis es el que todas y todos debemos realizar para poder determinar las razones de género en ese caso en particular y poder emitir una resolución que garantice los derechos humanos de las mujeres o de la víctima en este caso. Muchas gracias, maestra. Pues hay muchas felicitaciones en el chat, muy agradecidos con la plática del día de hoy. Muchas gracias. A mí, yo dejaría la palabra ahora a la maestra José Ana de la Rosa Zelaya, secretaria técnica, para hacer los comentarios finales. Muchísimas gracias, Claudia, por esta plática tan clara. La verdad es que siempre eres una aliada al interior de la comisión y también al exterior de la lucha de todas las mujeres para erradicar la violencia en contra de nosotros. Yo nada más tendría como un comentario final que podría ser como más una aseveración de lo que debemos hacer o lo que debe ser el deber ser a lo mejor. La transversalidad de la perspectiva de género debe aplicarse en todas las actividades del sector público para ir deconstruyendo tanto cómo vemos el servicio público, las personas, como cómo la ciudadanía ve el servicio público. Porque desde ahí es donde la Comisión Estatal puede incidir para que se erradique la violencia contra las mujeres, teniendo presupuestos con perspectiva de género, haciendo análisis legislativo con perspectiva de género, haciendo nuestra planeación de actividades con perspectiva de género, que como ya bien nos dijiste, no es nada más separar entre hombres y mujeres, ¿no? La perspectiva de género es como, va mucho más allá de decir somos A o somos B. Entonces, me quedaría con esa reflexión de cómo desde la Comisión Estatal podemos transversalizar la perspectiva de género en todas nuestras acciones para, como bien decimos aquí, hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra José Ana. Pues a mí no me queda más que agradecerle, maestra Claudia, agradecerles a todos ustedes. Y bueno, de forma simbólica, le proyectamos el reconocimiento que en esta comisión les extendemos a los ponentes que nos hacen favor de pasar por aquí en estas charlas de los lunes, y lo leo brevemente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la maestra Claudia Ruiz Coutinho por impartir la plática Derechos Humanos con Perspectiva de Género, 14 de noviembre de 2022, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y firma don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión. Pues muchas gracias, maestra Claudia, por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy a esta plática. A nombre de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les agradezco y espero que nos vean el siguiente lunes en nuestra otra plática. Bueno, sería el martes porque el lunes no hay porque se suspenden labores. Bueno, muchas gracias y hasta luego.